Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Son ya las 9:08. Retomamos ampliación de noticias y recibimos al doctor Octavio César Saguanay Calcín. Él es presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, una corte que lleva casos emblemáticos, como por ejemplo el de Susana Villarán, el de Ollanta Humala, la Centralita, el caso Toledo, que está a punto de iniciar el juicio ya el 11 de septiembre. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Mávila y Fernando. El saludo para tu público y ya no a responder las preguntas. Sí, usted decía que nos trae buenas noticias. Empecemos por ahí. Sí, lo que quería comentarles es que entiendo que los jueces, en este caso el Poder Judicial, también tiene que rendir cuentas a la ciudadanía porque la justicia emana del pueblo, según nuestra Constitución. Y lo que nosotros queremos presentar es cómo ha ido la evolución de nuestra producción, de nuestra Corte, desde que esta fue creada. Tiene 4 años de existencia y estos son los cuadros que quisiera que pueda presentarlos en cuanto a los hitos de producción que han establecido. ¿Qué quiere decir hitos de producción? Es decir, son sistemas en donde el Poder Judicial mide los actos más relevantes, que están ahí, por ejemplo, y muestra desde que se creó la Corte. Es decir, el 2019 se emitieron 55 años, hitos relevantes. El 2020, 58. El 2021, que es cuando empieza nuestra gestión, 155. El 2022, 254. Y el dato importante, en este año, en lo que va enero-agosto, ya tenemos 287. Quiere decir que hemos superado ya, solamente en estos meses, todo lo que se produjo el 2022. ¿Qué significa hito estadístico? Ahí se incluyen, por ejemplo, sentencias, autos finales que ponen fin al proceso. Quiere decir que realmente terminen un proceso y son datos relevantes por lo cual los órganos del Poder Judicial son medidos. Entonces, esos datos que he presentado demuestran únicamente esta cifra de datos relevantes. ¿Y qué es lo que ha permitido una tal aceleración en las sentencias? ¿Qué es lo que han hecho como innovación para que no haya esta lentitud que desanima y genera desconfianza? Muchas cosas. Una de ellas, creo que la gestión va por pedir al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que nos dé ciertas herramientas de gestión. Y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial efectivamente otorgó medidas entre 2021 y 2022. Eso ha permitido que los jueces tengan mayor aceleración. ¿En qué etapa, por ejemplo? En la etapa intermedia. Recuerden, el caso Ollanta Humala duró más de un año solamente esta etapa. Entonces, habían una serie de críticas fundadas y entonces los jueces de nuestra Corte se han especializado precisamente en manejar casos complejos en esta etapa. Y el caso Toledo es un ejemplo. Solamente se hizo en 3 meses, menos de 3 meses, toda la etapa intermedia. Por eso es que ahora este caso está expedito para ser enjuiciado. Fue remitido a los jueces de juzgamiento, quienes ya han señalado fecha para iniciar el juicio al expresidente Alejandro Toledo y todas otras personas comprendidas el 11 de septiembre de este año. De acuerdo. Quería preguntarle por el caso Humala, porque en los últimos días se ha conocido que hay una decisión del Tribunal Supremo Federal brasileño que de alguna manera limitaría la posibilidad de utilizar determinada información que se obtuvo a través del acuerdo de colaboración eficaz, especialmente en lo que llega de estos sistemas informáticos que fueron en su momento incautados o recibidos por los fiscales del equipo especial. ¿Estas pruebas tendrían qué impacto en el juicio? Mejor dicho, la imposibilidad de ser utilizadas. Bien, desde la perspectiva del Poder Judicial hay que recordar a la ciudadanía que acá hay obligaciones y deberes que la Constitución impone a jueces y fiscales. Sí. El tema de qué testigos yo logro llevar a la audiencia es un asunto del Ministerio Público. El juez únicamente valora las pruebas que se actúan en juicio. De tal manera que de suceder lo que usted señala, el juez no tendría la posibilidad de valorar esas evidencias, esas pruebas que fueron ofrecidas por el Ministerio Público. Ese es el resultado concreto. En todo caso, quien tiene que hacer todas las gestiones para que esa prueba ingrese es a quien le conviene, es decir, al Ministerio Público. Por otra parte, ha habido esta ley que ha cambiado los términos de la colaboración eficaz, por una parte, y por otra parte de la prescripción. Son 2 leyes recientes que tienen que ver directamente con el trabajo de ustedes jueces. ¿De qué manera los está afectando a los procesos que estaban en curso ya y que pronto tienen que adaptarse a esta ley que es de aplicación inmediata y retroactiva? Sobre todo esto pensando en la prescripción, ¿no? Fíjese, Fernando,
la Corte Suprema de Justicia de la República, que es la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria, en el segundo tema, es decir, con el tema de la prescripción, sí, ha fijado como un tema de discusión en el próximo Pleno Jurisdiccional Supremo. Es decir, se advierte la importancia de que todos los jueces supremos penales puedan abocarse a este tema y disponer cuál sería la línea de interpretación a seguir respecto de la aplicación de esta ley. Para eso se ha fijado ahí. Con relación ¿Tiene fecha esa sesión plenaria, no? Aún no está confirmada la fecha, pero hay un programa calendario que definitivamente este pleno ocurre este año. Está a cargo del doctor César San Martín Castro, quien preside este plenario, y que después de la pandemia se reactualiza, porque anteriormente estábamos acostumbrados los jueces penales a que cada año se emitan decisiones vinculantes. ¿Qué quiere decir eso? Que orienten la actuación de los jueces a nivel nacional respecto a ciertas líneas hermenéuticas donde hay conflicto o ambigüedad, o hay una corte que dice A y otra corte que dice B. Para eso sirven estos acuerdos plenarios, para que con una función nomofiláctica orienten las líneas de interpretación de los jueces a nivel nacional. Claro, pero la ley ya está aplicando. Hay especialistas que están advirtiendo que gracias a esta norma aprobada por el Congreso se va a beneficiar y se va a buscar impunidad en muchos casos importantes. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo en algunos procesos, el señor Alejandro Soto pidió la aplicación de esto. Ha ocurrido también con el caso Joaquín Ramírez. En este pleno se va a tomar una posición respecto al beneficio o al perjuicio que puede estar ocasionando esta norma. Por supuesto. ¿Por qué se fija este tema en el Pleno? Sí. Porque precisamente es un tema controvertido. Por eso, ¿hay preocupación? ¿Podríamos anticipar que hay preocupación entre los jueces sobre la aplicación de la norma? Definitivamente el Poder Judicial advierte que hay una preocupación, por eso es que lo ha fijado como tema. Ajá. Ya, entonces esperemos a ese momento en que... y este Pleno tiene incluso la participación de la ciudadanía, es decir, pueden participar expertos de universidades, abogados, procuradores, fiscales, toda la comunidad en general, pues hasta los partidos políticos también podrían hacer llegar sus opiniones por lo que usted está diciendo, porque involucra la actuación de los partidos políticos que han emitido esta ley. También quiero decir al respecto que los jueces tienen una herramienta que se llama el control difuso, y de hecho en nuestra Corte el juez Chávez Tamariz ha inaplicado en concreto una figura. Explíquenos qué cosa es el control difuso para los que no tengan la formación jurídica. ¿Qué usted, señor presidente? Bien, el control difuso significa una herramienta que le da la Constitución a un juez de la República que puede inaplicar una ley dada por el Congreso por distintas razones que las tiene que explicitar en su auto y dice, para este caso concreto no la aplico porque transgrede tal o cual principio de la Constitución, por ejemplo. Ya. Entonces, en este caso, el juez Chávez Tamariz ha inaplicado y esto se eleva en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, quien será la que diga si su razonamiento es aprobado o no. Sin embargo, todos los otros casos... El tema es complicado, creo que lo hemos comprendido, pero para poder reflexionarlo vamos a ir a una pausa, después de la cual retomamos nuestra conversación con usted, señor presidente Óscar César Saguanay, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. 9:22 de la mañana y continuamos conversando con el doctor Octavio César Saguanay, el expresidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Hay casos emblemáticos y uno dice, ¿cuánto tarda la justicia? ¿Cuánto tiempo ha pasado? El caso de Ollanta Humala, el de Susana Villarán, la Centralita, el caso Cócteles de Keiko Fujimori, la situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, entre otros. ¿Qué novedades puede alcanzarnos, doctor Saguanay, respecto a estos casos que en su momento generaron una enorme expectativa, pero que diera la sensación se están demorando más de lo que la ciudadanía quisiera? Bien, primero decir que el proceso penal empieza con la investigación preparatoria, que tiene una fase de investigación preliminar y otra de investigación preparatoria propiamente dicha, donde está la etapa intermedia. Los jueces, a nivel de investigación preparatoria, ¿cuál es su responsabilidad? Controlar la actuación del Ministerio Público en esta etapa. Es decir, quien realmente activa
y hace que los plazos avancen es el Ministerio Público en esta etapa. Cuando llega la acusación, que es en la etapa intermedia, recién la responsabilidad del Poder Judicial se activa. Y eso es lo que nosotros, como les contaba previamente, hemos activado y hemos pedido al Consejo Ejecutivo aceitar esa parte del proceso para que tenga mayor velocidad. Y eso está dando resultados. Y estamos viendo que paulatinamente, en los casos que usted preguntaba, por ejemplo, el caso del expresidente Alejandro Toledo va a empezar este 11 de septiembre. El caso de Ollanta Humala ya empezó hace mucho tiempo y, según tengo entendido, este año probablemente también ya se emita sentencia. En el caso Cogteles, por ejemplo, hay un gran problema. Ya el juez acabó la etapa intermedia y hay unas apelaciones pendientes respecto de unas excepciones que interpusieron las defensas y cuya formación de los cuadernos, oigan, escúchenlo bien, nos demandaría 15 millones de hojas de papel para elevar del juzgado a la sala. O sea, es tan voluminosa la cantidad de cuadernos que hay que armar, y esto incluso en algunos medios se ve como que dice que hay una lentitud. Lo que pasa es que si nosotros imprimiéramos los 15 millones de hojas de papel, todas nuestras impresoras quedarían en out porque ya su periodo de vida se extinguiría y entonces nosotros nos quedamos con un dilema. Imprimimos estas 15 millones y nos paralizamos como corte porque ya no podemos no imprimir más. Y esto nos lleva a otro tema de la modernización del Poder Judicial que justamente nos evitaría esta impresión. ¿Qué cosa es? Activar el eje penal, es decir, el expediente judicial electrónico. Y eso está en manos de, por ejemplo, la comisión respectiva, que si ya hubiera implementado Pero eso tendría que estar ya. Así es, nosotros tenemos el eje implementado solo para la etapa intermedia y nosotros somos un programa piloto a nivel nacional, fíjese. Entonces, por eso es que posiblemente en estos meses estamos haciendo llegar nuestros pedidos al Consejo Ejecutivo y yo creo que van a ser escuchados para que ya no exista este problema y podamos tener más agilidad, no solo en la etapa intermedia, sino ya en el juzgamiento propiamente. A eso tienden los temas de gestión y eso es lo que compete hacer al encargo que me ha dado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no? Entonces estamos tratando nosotros por eso de que todas las etapas del proceso tengan una aceleración, tanto para juzgar, tanto para la etapa intermedia, y eso lo estamos logrando con los números que hemos podido presentar. Y aplicando lo que nos ha dicho, que suena muy convincente, pero queremos fechas, significa ¿cuándo? Los procesos políticos más emblemáticos. En el caso, como le dije, de las impresiones y todo ese tema, ya se ha solucionado, tengo entendido, que los recursos de apelación, a más tardar en 15 días, estarán todas las apelaciones en la sala superior. En el caso Cogteles. En el caso Cogteles. Concretamente, todas las apelaciones van a estar ahí y entonces ya se estaría destrabando esta dificultad para que el juez pueda emitir la resolución que corresponda en este caso, ¿no? ¿El juicio de Alejandro Toledo va a ser un juicio con audiencias presenciales? Hasta este momento, en nuestra Corte, por un tema de capacidad y también logística, no tenemos la posibilidad de que todos estos juicios se hagan en forma presencial. Sin embargo, por una cuestión operativa, dada la cantidad de procesos y la trascendencia que tiene, las instalaciones se hacen generalmente en forma presencial. Es decir, una, dos o tres sesiones donde prácticamente se explica a toda la comunidad y a todos los procesados cómo va a ser la mecánica del juicio. Generalmente esto se hace de una forma presencial. ¿Cuánto puede durar el juicio de Alejandro Toledo? Depende mucho de la actuación de medios probatorios en concreto que se actúen, porque eso es lo que determina la duración de un juicio. ¿Cuántos testigos van a declarar? ¿Cuántas pericias se van a actuar? Esto es lo que... Pero estamos hablando, ¿se puede determinar anticipadamente de más o menos un lapso de tiempo? Sí, definitivamente. ¿Y ese tiempo cuánto es? En este caso debe ser más o menos, la media es 1 año a 1 año y 2 meses. Eso es lo que... ¿En todos los casos se puede aplicar? ¿En todos los casos emblemáticos, por ejemplo? No, es que... Hay casos, yo sé que más complicados que otros. Yo quisiera más o menos explicar, aprovecho de su pregunta para lo siguiente. O sea, en nuestra Corte, cuando nosotros hemos dicho que, por ejemplo, en nuestra Jornada Nacional de Descargo, cuando emitimos 22 sentencias en un día, cualquiera podría decir, pero eso cualquier juez lo puede emitir en un día a nivel nacional. Sí, pero en una jurisdicción especializada que ve casos complejos, esto es difícil. Recuerden el caso, por ejemplo, del expresidente Alberto Fujimori. Duró 1 año y 2 meses en la Corte Suprema que presidía el doctor César San Martín y tenía que hacerse juicios todas las semanas, diariamente. Entonces, ese es el nivel de avance que tendría que haber para que un juicio avance así, de esa velocidad. Nosotros tenemos jueces que puedan dedicarse, igual que la sala del doctor San Martín, a esa velocidad no tenemos, porque tienen que ver varios juicios a la vez. O sea, los colegiados tienen que agendar distintos juicios. Nos faltan jueces especializados.
En este momento creo que no es una cuestión de que faltan. Lo que sucede es que recién están llegando las acusaciones. Y entonces, cuando llegan las acusaciones, el juez, como les dije, su responsabilidad es terminar la etapa intermedia y pasarlo a juicio. Entonces, está pasando eso. Hay una polémica respecto del Código Procesal Penal vigente de hace 17 años. Algunos que sostienen que es demasiado garantista, otros que sostienen que le ha reducido el papel a la Policía Nacional en beneficio de los fiscales. ¿Cuál es su opinión sobre la utilidad de este nuevo Código Procesal para los casos de criminalidad organizada? Primero daré una opinión en el caso de la jurisdicción especializada que presido. Allí, con todos los resultados que estamos mostrando, está demostrado el axioma. Para procesar casos complejos de crimen organizado, el Código Procesal Penal sí es eficiente. Ahora, en relación a que un juez puede ser garantista y otro puede ser, digamos, canero, más canero, como dice, o sea, estricto en la aplicación de la ley, se dará cuenta que depende del operador, depende en este caso del juez. Un juez con ese mismo código puede emitir sentencias drásticas, imponer sentencias drásticas. También puede ser garantista, es una opción. Y entonces, todas esas decisiones que van en el proceso, el juez simplemente evalúa el pedido de la Fiscalía, el requerimiento de la Fiscalía. Entonces, lo que tiene que entender la ciudadanía es de que no todos los requerimientos de la Fiscalía pues tienen que decirles, ok, usted tiene razón, porque si no ya no necesitaríamos juicio. El juicio es justamente para filtrar, ¿no es cierto? Es decir, aquellos donde haya prueba, donde tú puedes llevar a un convencimiento más allá de toda duda razonable, emite sentencia condenatoria. Doctor donde Sahunay, no, absolutoria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana explicándonos la situación, además de estos procesos que tanto interesan a la ciudadanía. Le agradecemos. El presidente de la Corte Superior Nacional ha estado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días a ustedes. Son las 9:29, 9:30 ya. Tenemos que ir al Congreso.